¿Alguna vez has sido castigado por negarte a usar la máscara de la mediocridad? ¿Has sentido esa soledad brutal que viene después de mostrar tu verdadero rostro al mundo? Napoleón Bonaparte conocía exactamente el precio de esa autenticidad. Una época donde los hombres débiles gobernaban salones parisinos con palabras vacías, apareció un corsicano de apenas 1,60 m que se negó a doblegarse ante las máscaras sociales. Y el mundo lo castigó por eso. Lo humillaron por su origen, se burlaron de su acento, lo exiliaron 2 veces. Pero he aquí la verdad que nadie te dice. Ese rechazo no lo destruyó, lo forjó. Napoleón descubrió algo que la sociedad moderna se empeña en ocultarnos, que el rechazo más doloroso puede convertirse en el combustible más poderoso. Mientras otros hombres se escondían detrás de sonrisas falsas y cumplidos diplomáticos, él transformó cada humillación en una estrategia, cada desprecio en una conquista. Esta no es la historia heroica que te contaron en la escuela. Esta es la historia sombría de un hombre que entendió que la grandeza auténtica siempre es castigada por los mediocres y que aprendió a usar ese castigo como su arma más letal. La pregunta no es si serás rechazado por ser auténtico. La pregunta es, ¿qué harás con ese rechazo cuando llegue? Napoleón encontró la respuesta en el laberinto más oscuro de la psique humana. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo lo hizo. Porque si has llegado hasta aquí, ya sabes que algo dentro de ti se niega a conformarse con la mediocridad. Y esa rebeldía interior tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Córcega, 1769. Nace un niño en una isla que acaba de ser vendida como una mercancía entre potencias europeas. Desde el primer aliento, Napoleón Bonaparte vive el desarraigo. No es francés para los franceses, no es corsicano para los corsos. Es el otro, ese extraño que Octavio Paz describe como aquel que vive en el margen, en la frontera de los mundos. A los 9 años lo envían a Francia, a una escuela militar donde los aristócratas lo miran como a un animal extraño. Su acento les provoca risa, su origen les da asco, su pobreza les resulta ofensiva. Pero en esos momentos de humillación pública, algo se forja en su interior. Mientras otros niños buscan la aprobación desesperadamente, Napoleón aprende a encontrar fuerza en la soledad. Los compañeros lo llaman paille au nez, paja en la nariz, burlándose de su apellido. Se esconde en la biblioteca, devora libros de historia y estrategia militar, no por amor al conocimiento, sino por supervivencia emocional. Cada página que lee es un ladrillo más en la fortaleza que construye alrededor de su corazón herido. A los 16 años, se gradúa como subteniente de artillería, el más joven de su promoción. Pero la Francia revolucionaria no tiene tiempo para un corsicano ambicioso. Lo destinan a guarniciones remotas donde vegeta durante años, escribiendo cartas desesperadas pidiendo mejores asignaciones. El sistema lo ignora sistemáticamente. El rechazo se vuelve su compañero más fiel. Aquí es donde la mayoría de los hombres se quiebran, donde aceptan que tal vez no fueron hechos para la grandeza, donde comienzan a usar las máscaras que la sociedad les ofrece, la resignación, la amargura, la mediocridad orgullosa. Pero Napoleón hace algo diferente. Se mira en el espejo de su soledad y decide que si el mundo no le dará lo que merece, él tomará lo que necesita. Toulon está sitiada por los realistas. El joven Bonaparte presenta un plan audaz para reconquistar la ciudad. Los generales veteranos lo miran con desprecio. ¿Quién es este niño corsicano para dar lecciones de estrategia? Pero la desesperación los obliga a escucharlo. Su plan funciona. Toulon cae, y por primera vez, el rechazo se transforma en reconocimiento. Pero el reconocimiento es frágil. En 1794, tras la caída de Robespierre, lo arrestan por jacobino. Pasa días en prisión, sintiendo otra vez el sabor amargo del rechazo institucional. Al salir está en bancarrota, sin trabajo, sin futuro aparente. Camina por París con los zapatos rotos, el estómago vacío y el orgullo herido. Pero ya no es el mismo hombre. Ha aprendido algo fundamental, que el rechazo no es su enemigo, es su maestro más severo.
Si esto te hizo sentir menos solo en tu laberinto, deja tu like y quédate conmigo, porque descubriremos cómo Napoleón transformaba el rechazo en fuerza auténtica. Quiero que entiendas algo que la sociedad moderna se empeña en negarte. Tu dolor es real. Esa sensación de estar siempre demostrando tu valor, de que tus logros nunca son suficientes, de que por cada paso adelante que das, el mundo te empuja 2 pasos atrás. Napoleón lo vivió en carne propia, y su experiencia revela verdades brutales sobre la condición masculina que nadie quiere admitir. Vivimos en una época donde se nos dice que el rechazo es temporal, que si trabajamos duro y seguimos las reglas, seremos aceptados. Mentira. La verdad que Napoleón descubrió es que cuando un hombre se niega a ser mediocre, el rechazo se vuelve sistemático. No es casualidad, no es mala suerte. Es el precio de la autenticidad en un mundo que prefiere las copias baratas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has bajado la cabeza para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has escondido tus ambiciones para no incomodar a otros? ¿Cuántas veces has usado la máscara de la falsa humildad porque mostrar tu verdadera fuerza provoca envidia y resentimiento? Esa máscara que Octavio Paz describe tan magistralmente no es solo una defensa, es una prisión. Napoleón entendió que la sociedad castiga la grandeza auténtica porque la grandeza auténtica expone la mediocridad de los demás. Cuando te destacas genuinamente, no solo alcanzas el éxito, revelas qué tan conformistas son aquellos que se conformaron, y eso es imperdonable para el ego colectivo. En 1796, cuando lo nombran comandante del ejército de Italia, tiene 26 años y comanda a generales que le doblan la edad. Llega al cuartel general y encuentra soldados desmoralizados, mal equipados, sin paga. Los veteranos lo miran con desprecio. ¿Quién es este mocoso para comandarlos? Pero en lugar de buscar su aprobación, Napoleón hace algo radical, los ignora. Se enfoca en resultados, gana batalla tras batalla. Lodi, Arcole, Rivoli. Cada victoria silencia un poco más las voces que decían que era demasiado joven, demasiado extranjero, demasiado ambicioso. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Su éxito no lo hace más popular entre sus superiores, lo hace más peligroso. El directorio en París lo observa con sospecha creciente. Sus propios compatriotas corsos lo consideran un traidor. Los franceses siguen viéndolo como un advenedizo. El éxito auténtico no elimina el rechazo, lo refina, lo concentra, lo vuelve más sofisticado. Y aquí está la verdad más dolorosa. La sociedad moderna opera bajo la misma lógica. Cuando demuestras que puedes lograr lo que otros solo sueñan, no te celebran. Te estudian buscando defectos. Te critican por métodos que en otros tolerarían. Te exigen perfección mientras a la mediocridad le perdonan todo. Napoleón aprendió a dejar de buscar la validación externa. No porque fuera arrogante, sino porque entendió que la aprobación de los mediocres es el veneno más sutil que existe. Te adormece, te hace complaciente, te convierte en uno de ellos. La próxima vez que sientes el dolor del rechazo, recuerda esto. No estás siendo castigado por tus defectos. Estás siendo castigado por tu potencial. Y ese castigo es la prueba de que vas por el camino correcto. Si esta verdad resonó en tu alma, suscríbete y prepárate para entender cómo Napoleón usaba el dolor para vencer. Ahora viene la lección más amarga, pero también la más liberadora. Napoleón descubrió que el rechazo no es algo que debas superar o ignorar. Es algo que debes estudiar, diseccionar y convertir en tu aliado más poderoso. Pero esto requiere una transformación interior que la mayoría de los hombres no están dispuestos a realizar. La primera verdad brutal, el rechazo, te dice más sobre ti mismo que 1000 elogios. Cuando Napoleón fue exiliado a Santa Helena, no se lamentó por la injusticia. Se preguntó qué había revelado sobre sus enemigos el hecho de que necesitaran toda Europa para detenerlo. El rechazo masivo era la confirmación de su poder, no la prueba de su fracaso. Esto es lo que debes entender. Cuando alguien te rechaza sin fundamento, te está dando información valiosa sobre sus propias limitaciones.
Cuando un sistema te margina, a pesar de tus méritos, te está mostrando que eres demasiado grande para ese sistema. Napoleón dejó de tomarse el rechazo como algo personal y comenzó a verlo como inteligencia estratégica. Segundo principio, el dolor del rechazo forja una resistencia que la comodidad nunca puede crear. En 1798, cuando regresa de Egipto y encuentra Francia al borde del colapso, no busca la posición que le corresponde. Ve el caos como una oportunidad. Los años de humillación lo habían preparado para momentos donde otros hombres se paralizarían por la incertidumbre. El golpe del 18 Brumario no fue un acto de ambición ciega. Fue la aplicación práctica de todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana durante años de rechazo. Sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué esperanzas despertar. El dolor lo había convertido en un maestro de la psicología del poder. Pero aquí viene la parte que requiere madurez emocional. Napoleón nunca se vengó del rechazo con crueldad gratuita. No torturó a quienes lo habían humillado. Los ignoró, los superó, los hizo irrelevantes. La venganza más sofisticada no es destruir a tus enemigos. Es convertirte en alguien tan superior que ya no puedan alcanzarte. Tercer principio. El rechazo te enseña a depender de tu propio juicio. Cuando toda la opinión pública está en tu contra, cuando los expertos te declaran imposible, cuando tus propios aliados dudan de ti, aprendes a confiar en tu visión interior. Napoleón desarrolló una confianza férrea no por arrogancia, sino por supervivencia. Había sido rechazado tantas veces por estar en lo correcto que dejó de necesitar confirmación externa. En Austerlitz, 1805, enfrenta la coalición austro-rusa. Sus propios mariscales dudan de su estrategia. Los números están en su contra. Pero él ha pasado por el fuego del rechazo tantas veces que la presión externa ya no lo afecta. Gana la batalla más brillante de su carrera, porque el rechazo le había enseñado a pensar de forma independiente. Cuarto principio, el más doloroso. Debes aceptar que algunas personas nunca te aceptarán. Y eso está bien. Napoleón nunca logró que los aristócratas europeos lo vieran como un igual. Nunca logró que los intelectuales franceses dejaran de despreciar su origen, pero dejó de necesitar su aprobación. Esta es la libertad más grande que existe. No necesitar que quienes te rechazan cambien de opinión. La lección final es paradójica. Cuando dejas de huir del rechazo y comienzas a estudiarlo, cuando dejas de necesitar aprobación y empiezas a valorar tu propio juicio, cuando transformas el dolor en sabiduría práctica, algo extraordinario sucede. Las mismas personas que te rechazaban comienzan a respetarte. No porque hayas cambiado para complacerlos, sino porque te has convertido en alguien que ya no necesita su complacencia. Pero cuidado, este proceso es irreversible. Una vez que aprendes a transformar el rechazo en poder, nunca puedes volver a ser el hombre que buscaba aprobación desesperadamente. Es una muerte y un renacimiento. Es doloroso pero liberador. Comenta tu historia abajo y espera el mensaje final de Napoleón que te dará fuerza para seguir adelante. Estás a punto de entender la transformación más profunda que un hombre puede experimentar. Napoleón no solo aprendió a sobrevivir al rechazo, aprendió a utilizarlo como la herramienta más poderosa para forjar su carácter y alcanzar sus objetivos. Esta es la alquimia emocional que separa a los hombres ordinarios de los extraordinarios. La transformación final comenzó cuando Napoleón dejó de ver el rechazo como una fuerza externa que lo atacaba y comenzó a verlo como una fuerza interna que podía dirigir. En lugar de preguntarse ¿por qué me rechazan?, comenzó a preguntarse ¿qué puedo hacer con este rechazo? Esta pequeña diferencia en perspectiva cambió todo. En sus últimos años en Santa Helena, dictando sus memorias, Napoleón reflexiona sobre esta evolución. No habla de sus enemigos con amargura. Habla de ellos como maestros involuntarios que lo obligaron a desarrollar capacidades que la comodidad nunca le habría dado. Cada traición le enseñó sobre la lealtad.
Cada humillación le enseñó sobre la dignidad. Cada derrota le enseñó sobre la resiliencia. Pero la lección más profunda es esta. La transformación real ocurre cuando dejas de ver el rechazo como algo que necesita ser eliminado y comienzas a verlo como algo que puede ser dirigido. Napoleón aprendió a usar el rechazo como combustible para la acción, no como excusa para la inacción. Cuando Wellington lo derrota en Waterloo, el rechazo es total. Europa entera lo repudia. Pero incluso en la derrota, Napoleón mantiene su dignidad. No se disculpa por haber intentado ser grande. No se lamenta por haber rechazado la mediocridad. Se exilia con la cabeza en alto porque ha aprendido que la grandeza auténtica no necesita aprobación externa para validarse. Esta es la libertad que el rechazo bien procesado puede darte. La libertad de ser auténtico sin necesidad de justificarte. La libertad de perseguir tus objetivos sin depender de la validación de otros. La libertad de fracasar sin que eso defina tu valor como hombre. Pero hay algo más profundo aún. Napoleón descubrió que el rechazo no solo lo fortalecía a él, lo convertía en alguien capaz de fortalecer a otros. Sus soldados lo siguieron no porque fuera popular entre los políticos, sino porque sabían que entendía el dolor del rechazo y la humillación. Había estado donde ellos estaban. Había sentido lo que ellos sentían. La empatía nacida del rechazo es diferente a cualquier otra forma de comprensión humana. Es visceral, auténtica, transformadora. Cuando has sido rechazado y has aprendido a convertir ese dolor en poder, puedes reconocer el mismo proceso en otros. Puedes guiarlos no desde la superioridad, sino desde la experiencia compartida. Y aquí está la paradoja final. Cuando dejas de necesitar que otros te acepten, te conviertes en alguien digno de admiración. Cuando dejas de huir del rechazo, te conviertes en alguien que otros buscan cuando necesitan fuerza. Cuando transformas tu dolor en sabiduría, te conviertes en un faro para aquellos que todavía están perdidos en su propio laberinto de soledad. Napoleón murió en el exilio, pero su transformación fue completa. Había convertido cada rechazo en una lección, cada humillación en una herramienta, cada derrota en una oportunidad de crecimiento, no porque fuera masoquista, sino porque había entendido que el rechazo es inevitable para cualquier hombre que se niegue a ser mediocre. La pregunta que te queda es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a iniciar tu propia transformación? ¿Estás listo para dejar de huir del rechazo y comenzar a usarlo como el combustible más poderoso que existe? Comparte esta historia con alguien que necesita oír esto y prepárate para el mensaje final transformador. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti reconoce la verdad de lo que acabas de escuchar. Napoleón Bonaparte no era perfecto, pero descubrió algo que puede cambiar tu vida para siempre. El rechazo no es tu enemigo. Es tu herramienta más poderosa para forjar el hombre que estás destinado a ser. Ahora necesito que hagas algo por mí, pero más importante, por ti mismo. Si este mensaje resonó en tu alma, si reconociste tu propia lucha en la historia de Napoleón, si entendiste que el dolor del rechazo puede convertirse en la fuerza más poderosa que posees, entonces demuéstralo con acciones. Primero, dale like a este video. Ese simple gesto le dice al algoritmo que este mensaje debe llegar a más hombres que necesitan escucharlo. Cada like es un voto para que otros hermanos en lucha encuentren estas palabras cuando más las necesiten. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. No porque necesite números, sino porque necesito que estés aquí cuando publique más contenido como este. La transformación no ocurre con un solo video. Es un proceso y quiero acompañarte en cada paso. Tercero, y esto es crucial, comenta abajo contándome tu propia experiencia con el rechazo. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil? ¿Qué máscara has usado para protegerte? ¿Estás listo para comenzar tu transformación? Leo cada comentario personalmente, y tu historia puede inspirar a otros hombres que están pasando por lo mismo. Cuarto, comparte este video con alguien que lo necesite. Ese hermano, ese amigo, ese hijo que está luchando con el rechazo
y no sabe cómo convertir su dolor en poder. Sé su Napoleón. Sé quien le muestre que existe un camino diferente. Y, finalmente, escribe una sola palabra en los comentarios: fuerza. Hazlo para mostrar que llegaste hasta el final, que entendiste el mensaje, que estás listo para comenzar tu propia transformación del rechazo en poder personal. Recuerda, Napoleón comenzó como un niño rechazado en una escuela francesa. Terminó redefiniendo los mapas de Europa. Tu transformación está esperando. Tu momento está aquí. Tu fuerza está dentro de ti, forjada por cada rechazo que has sufrido. No permitas que esta inspiración se desvanezca. Actúa ahora. Da like, suscríbete, comenta, comparte. Y escribe fuerza para mostrar que estás listo para el cambio. Porque si Napoleón pudo transformar su rechazo en emperador, tú puedes transformar el tuyo en la versión más poderosa de ti mismo. La única pregunta es, ¿lo harás? Nos vemos en el próximo video. La transformación continúa.